Continuando con la parte de estadística, hablemos de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión o variabilidad describen qué tan dispersos o tan alejados o están tan cohesionados los datos en una distribución. Y todo ello con referencia a la media aritmética que se esté usando. Es decir, cuando hablamos de dispersión, hablamos de alguna forma de medir qué tan alejados están los datos o qué tan están cercanos, también se puede decir también, acerca de un parámetro de referencia. En este caso, nuestra media aritmética. Podemos tener datos flotando alrededor de él. Entonces la idea es saber cuán alejados están de esos datos mi promedio o cuán alejados o cuán cercanos están también esos datos a tu promedio. ¿Y cuál es el objetivo? Mientras más alejados estén tus datos de tu promedio en este caso no representa correctamente la información. No se parecen mucho entre sí. Pero mientras más cercanos, más cohesionados los datos, tu promedio es un buen representante de todos ellos. Entonces necesitamos alguna forma de poder medir esa separación, esa dispersión que hay de los datos. Saber cuán cohesionados están. Y eso justamente se puede trabajar el día de hoy con las medidas de dispersión. Entonces para ello necesitamos un conjunto de datos que hemos trabajado aquí. Por ejemplo, tengo n datos. Entonces, comenzamos a medir la dispersión con la famosa varianza muestral. Ella nos da una primera referencia de la separación que hay de los datos con la media aritmética. Como verás, la fórmula se basa en la separación. Aquí está la separación que hay entre ellas. Pero está elevada al cuadrado. Por tanto, la unidad que tú obtienes, ¿ves? Sale elevada al cuadrado. Y recuerda que la unidad no está elevada al cuadrado cuando tú trabajas. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? De manera bien sencilla, usando en este caso la desviación estándar. La desviación estándar, representada por el símbolo S o S sub x, simplemente viene a ser la raíz cuadrada, en este caso, de esta varianza muestral. Está bien, la raíz cuadrada. Y de esa forma obtenemos la unidad con la que estábamos trabajando. Ahora, recuerda que la fórmula es un poco complicada. Entonces, haremos uso nosotros, en este caso, de la calculadora para hallar esa desviación estándar. Por ejemplo, tengo un conjunto de datos. Por ejemplo, las edades de ciertos estudiantes en años. Tengo sus edades. Entonces mi objetivo es, primero, calcular la desviación estándar que hay de esos datos. Entonces, ten en cuenta que la fórmula es un poquito complicada. Entonces, nosotros en el curso haremos uso de nuestras calculadoras. Y para ello, como siempre, saco mi calculadora y comienzo. Primero voy a colocar la información. Al igual que en el promedio, yo puedo guardarla. Oprimo la tecla modo, recuerda 3 de estadísticas, sigamos con 1 de una variable, ya activé la tabla de frecuencias, aunque no es necesaria, y colocamos los datos, 16, 17, 19, por defecto, la calculadora va a poner 1 de frecuencia, y no va a pasar nada, 18, 16, 15, 16, 14, 16, 17, 12, 18, 19 y 20. Ya tenemos ahí la información. Vamos a guardarla con la tecla AC. Con la tecla C estoy guardando los 15 datos que tengo aquí yo. Ya está guardado. Al igual que en promedio, hago lo mismo. Shift, estadística, variables. Y elegimos, mira, aquí está. El 4 es la desviación estándar, S sub x. Elige la opción 4 y ponle igual.
Ahí está, mira. Obtenemos esa desviación estándar. La desviación estándar para este conjunto de datos es igual, mira, a 2,23. 2,23. Ya lo hemos calculado. Recuerda que la unidad es la misma que los datos. Muy bien. Ese valor nos está midiendo el grado de separación que tienen los datos con respecto a tu media aritmética. Ahora, hay casos, escúchame, hay casos en los cuales es necesario comparar grupos de datos y entre ellos saber cuál de ellos tiene los datos más homogéneos. Es decir, en cuál de los conjuntos de datos el promedio es un buen representante. En cuál de los conjuntos de datos los datos están más cohesionados, son más homogéneos, se parecen más entre ellos. Entonces, ¿cómo compararíamos? Necesitamos un valor que justamente haga ese rol. Entonces, fíjate aquí, mira. Para eso está lo siguiente. En este caso, como medida de la dispersión con respecto a la media, se usa el coeficiente de variación. Este es un porcentaje y está denotada por las letras C y B. Y se calcula así, mira, como está en tu material de clase. Desviación estándar entre el promedio por 100. Hay algunos libros que no lo multiplican por 100, no te preocupes. No hay ningún problema con eso. En sí, nosotros multiplicaremos por 100 y si ves que la fórmula está sin el 100, no hay ningún problema. Entonces, este dato me va a salvar a mí en situaciones en las cuales yo desee comparar conjunto de datos y ver entre cuál de ellos, en este caso, los datos son más homogéneos, son más cohesionados, hay menor dispersión. Por ejemplo, ¿cómo se calcula eso, profesor? Mira, según nuestra fórmula del material de clase, el coeficiente de variación es simplemente la desviación estándar sobre el promedio de datos. Ya conocemos la desviación estándar, mira. El promedio también sabemos cómo hacerlo. De la misma forma que hice yo, voy aquí, mira, Shift, estadística, recuerda que los datos ya están guardados. Y le saco el promedio con la opción 2. El promedio me sale 16,86. Vamos a apuntarlo por aquí. 16,86 años de edad. Este es el promedio de las edades del conjunto que tengo aquí yo. Ahora simplemente reemplazaremos. En este caso sería así. Sería 2,23 sobre 16,86. Recuerda que años y años se eliminan y lo multiplicamos por 100. Entonces eso nos da en este caso esa medida. A ver, usemos la calculadora y tendríamos lo siguiente. Modo 1, modo normal, división 2,23 sobre 16,86. Todo esto por 100. Y nos sale el valor de 13,22. Ese es nuestro coeficiente de variación. Ahora, si tú tienes otro conjunto de edades, ojo con eso, otro conjunto de edades. No importa cuántos datos tengas, tú determinas su promedio y su desviación estándar, ¿está bien? Y le sacas con ellos su coeficiente de variación y te preguntan a ti, ¿en cuál de los conjuntos de datos los datos son más homogéneos? Hay menor dispersión. Tienes que hacer esto. Tienes que comparar coeficientes de variación. Solamente basta una comparación. Aquel que tenga el menor coeficiente de variación es aquel que tiene los datos más cohesionados. Vamos a ponerlo aquí. Aquel que tiene el menor coeficiente de variación es aquel que tiene datos más cohesionados o datos más homogéneos. Se parecen bastante.
Y por tanto, en ese conjunto de datos, el promedio es un buen representante. Por si acaso, se puede aplicar para un conjunto de, para comparar varios conjuntos de datos. En cada uno de los conjuntos sacamos su coeficiente de variación y buscamos el menor de todos. Ese es aquel que tiene los datos más homogéneos o cohesionados.